Sin duda, en estos tiempos, todos nos preguntamos cómo funcionan las empresas, qué posibilidad tenemos efectivamente de acceder a la banca y cuál es la mejor organización que podemos tener para poder interactuar con los diferentes actores de la sociedad, llámense banca o estamentos estatales. Y por eso Sally, como siempre, nos acompaña en esta oportunidad y nos da la oportunidad que Diego, que es parte de la Fiscalía del Banco, nos pueda ilustrar sobre estas materias y quizás también al final le podamos hacer algunas consultas sobre algo que nos pueda quedar en el tintero. Así que muchas gracias Sally y muchas gracias Diego por acompañarnos. ¿De qué, señor presidente? Diego, somos todo oído a lo que nos tengas que compartir el día de hoy. Diego es parte del equipo de Fiscalía de Banco Estado, así que tiene una vasta experiencia, digamos, en todo el tratamiento de las solicitudes que tienen las distintas empresas acá en Banco Estado. Por ende, hoy día nos va a dar un barniz de todas las solicitudes, el checklist que se pide en cada una de las instancias, y van a haber ejemplos prácticos también, donde él nos va a detallar cuáles son las observaciones recurrentes que existen al momento de postular acá al banco. Así que, Diego, somos todo oídos. Bienvenido a esta relatoría que tiene que ver con el tema de la solicitud de antecedentes que hace Banco Estado de cara a los distintos formatos de empresas y organizaciones gremiales. Bien, muchas gracias, Sally, muchas gracias, señor presidente don Héctor Sandoval y don David, de la Conatacoch, para la posibilidad de poder nosotros dar esta capacitación, ¿cierto?, con respecto a la forma de constituir las empresas y un barniz relacionado también con el Decreto Supremo 212 y el Decreto Supremo 80, a fin de ir asesorando a las personas en la forma de constitución y también muchas veces de los checklists necesarios para que los bancos aprobemos los protocolos y las formas de poder optar a cierto financiamiento por parte de nosotros. Y también vamos a hablar un poco de los reparos comunes, ¿cierto? Los permanentes reparos que podemos tener acá en la Fiscalía con respecto a la forma de hacer las sociedades en nuestro país. Estoy compartiendo entonces el PowerPoint de la presentación que tiene con razón de que Banco Estado va a producir la asesoría de las asociaciones tanto gremiales, sindicatos, federaciones y confederaciones relativas a nuestra incumbencia. Bien, dentro de ello vamos a tener que recordar el artículo 113 de la ley de tránsito, la ley 18.290, ¿cierto?, donde establece que todos los conductores tienen derecho a transitar en sus vehículos por las vías públicas, salvo las excepciones que establece la ley, y en la medida que, en caso contrario y en caso especial, la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ¿cierto?, determina ciertas restricciones en el uso de la vía. Bajo este parámetro debemos considerar el artículo el artículo 3 del Decreto Supremo 212, donde habla de la forma de que nosotros podemos inscribir un servicio para el transporte remunerado de pasajeros. Bien, de esta manera vamos a hablar de la forma de poder constituirnos tanto como una persona natural, que es lo que establece el artículo 3 como requisito de inscripción, o bien también como personas jurídicas, dentro de las cuales vamos a hacer mención de todas las formas y posibilidades que nuestra ley establece para su constitución, los instrumentos públicos que se acrediten y su constitución propiamente tal como persona jurídica. Bien, el artículo primero, ¿cierto?, del Decreto Supremo 212 establece que la presente reglamentación será aplicable a los servicios de transporte nacional de pasajeros, colectivo o individual, público y remunerado, ¿cierto?, que se efectúen con los vehículos motorizados por calles, caminos y demás vías rurales, urbanas, caminos vecinales y particulares, siempre van a estar destinados a todo el territorio de la República. Esta frase que nos indica la matriz para poder dirigirnos a la Constitución
de la forma de poder actuar o de inscribirnos, ¿cierto?, en el Decreto Supremo ante el Registro Nacional de Transporte Público de Pasajeros. Bien, las maneras que establece entonces el Decreto Supremo son a través de la persona natural, probablemente tal, o bien como persona jurídica, como lo hemos visto anteriormente. Bien, además de ello, podamos hacer un pequeño énfasis a la forma de constituirnos como empresa, por ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada, que lo vamos a ver a continuación, en relación al transporte privado remunerado de pasajeros, que establece el artículo 2 del Decreto Supremo número 80. Bien, entonces la idea sería que en relación al tipo de licencia profesional que nosotros tenemos, podemos optar a distintos servicios que se nos pueden otorgar para prestar algún ejercicio profesional o algún oficio. ¿Bien? De esta manera tenemos que entender que, de acuerdo a nuestra licencia profesional, ¿cierto?, A1, A2, A3, que son específicamente necesarias para el transporte de pasajeros, ¿cierto?, debemos distinguir qué tipo de servicio vamos a prestar. Si puedo ser una persona natural y constituirme para presentar la inscripción en el decreto 212, o bien me mantengo y creo una empresa profesional con los asociados o gremios, en definitiva, para poder prestar este servicio. Bien, podemos tener estas tres tipos de licencias que nosotros tenemos en consideración y ya sabemos en ese sentido. Bien, ¿qué es lo que tenemos que ver primero que nada? La distinción entre una persona natural y una persona jurídica. ¿Qué es lo que nos va a convenir? Si nos conviene en definitiva ser personas naturales, mantener los derechos de la empresa, ¿cierto? La persona natural, por regla general, es aquella que tiene todos los derechos y actúa por sí sola independientemente de ello, o bien la persona jurídica que la empresa asume todos los derechos y obligaciones de la misma. Recordemos que las personas naturales asumen todas las deudas, todas las obligaciones. Distinto es el caso, por ejemplo, de las personas jurídicas, donde las deudas y sus obligaciones se limitan solo a determinados bienes de la empresa. Otro caso muy interesante que tenemos que tener en consideración con respecto a las microempresas familiares, por ejemplo, o al RUT de las personas naturales ante el Servicio de Impuesto Interno, se actúa siempre con el mismo RUT. Distinto el caso ante el Servicio de Impuesto Interno cuando creamos una persona jurídica y nos otorgan un RUT distinto. Las personas naturales siempre van a ser formadas por sí solas, por ellas mismas, como una persona natural propiamente tal, y las personas jurídicas van a ser formadas por una o más personas, tanto naturales como jurídicas. Ahí podemos abrir el tema de las sociedades, probablemente, la reunión de un fondo como la participación de las personas en ella. En tanto, las empresas, de acuerdo a su capital en personas naturales, no requiere determinar un capital, pero en cambio las personas jurídicas sí requieren un capital en dinero, o también pueden ser bienes muebles, por ejemplo, como los vehículos, para poder tener su constitución. Elementos que sí se señala y solicita, obviamente, el Decreto Supremo 212, contar con una determinada flota, con un determinado vehículo, para poder licitar el servicio, por ejemplo, que establece la CEREMI respectiva, ¿cierto? Muy bien, también podríamos hablar en personas naturales como una empresa individual microfamiliar, pero tiene más que ver con temas netamente de que la propiedad de la casa, por ejemplo, sea una microempresa familiar. Bien, distinto el caso de las personas jurídicas, que es donde vamos a entrar en el fondo nosotros en la presentación del día de hoy, que va a ser cómo funciona la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, colectiva, ¿cierto?, en comandita, EIRL, entre otras. Generalmente, las que más vamos a ver hoy día van a ser la sociedad anónima, que son las que más se ocupan frecuentemente, sociedad de responsabilidad limitada, las SPA y las empresas individuales de responsabilidad limitada. ¿Bien? Otra cosa que tenemos que tener en consideración es la forma de constitución, los requisitos legales. Básicamente, lo vamos a hablar y mencionar brevemente, las personas naturales para poder constituirse solamente requieren de la misma cédula de identidad. También se pueden constituir en esta modalidad de microempresas familiares y siempre tiene que tener una actividad económica que se ejerza dentro de la casa o habitación. Bien, quien desarrolla la actividad puede ser propietario, arrendatario, etcétera, y que en ella no trabajen más de 5 personas y que su capital inicial no sea mayor a 1000 unidades de fomento. Distinto el caso de las personas jurídicas, donde las empresas de personas jurídicas como la sociedad limitada, la SAPA, ¿cierto?, EIRL, etcétera, requieren de ciertos requisitos que nosotros debemos constituir. Uno va a ser una escritura legal de constitución, ¿cierto?, ante notario o bien ante tu empresa en un día, la ley de registro de tu empresa en un día, o bien la escritura debe ser publicada en el extracto
un extracto de ella, ¿cierto?, en el diario oficial y además debe estar inscrita en el registro de comercio. Tengo casos para que los vayamos definiendo en ese sentido. Lo anterior, ¿para qué sirve? Para que sean consideradas personas jurídicas de derecho, para que nazcan a la vía jurídica. Y una vez que nacen en la vía jurídica, nosotros, los abogados acá en la Fiscalía y en los bancos, ¿cierto?, lo que buscamos es que cumplen con todas estas formalidades para que ésta esté totalmente sana en esta vía jurídica y pueda ser sujeto de derecho y adquirir y comprometerse tanto con créditos, financiamientos, cuentas corrientes, depósito, emprendedor, etcétera, que vayan siendo necesarias. ¿Bien? ¿A quiénes acudimos entonces para formar una sociedad o modificar una de ellas? Si nosotros vamos a constituir una sociedad de manera tradicional, siempre debemos comparecer ante un notario, ante el conservador de bienes raíces, ¿cierto? Y en la publicación de estos elementos en el diario oficial. Distinto el caso de la ley 20.659, que es la Tu Empresa en un Día, donde uno a través de la página web Tu Empresa en un Día solamente inscribe y rehace todas estas situaciones saltándose todo este paso a paso de las sociedades tradicionales. Bien, en el sistema tradicional de la constitución de las personas jurídicas debemos siempre tener una escritura pública de constitución y sus modificaciones si la hay por medio de un notario. Bien, una copia del extracto de la escritura de constitución en el registro civil. Una tiene que comparecer sí o sí al registro civil, perdón, al registro comercio, el conservador de bienes raíces, ¿cierto?, donde efectivamente va a inscribir en el registro comercio la constitución de la sociedad que uno está realizando. Finalmente, una vez que pasen estos procesos, debe publicar el extracto también en el diario oficial. Todos estos son elementos importantísimos para constituir una sociedad conforme a derecho. Finalmente, un tema no menor que también vamos a revisar son los poderes, que pasan a ser, en definitiva, algunos de los elementos de los reparos que nosotros realizamos en Fiscalía cuando no cumple con los requisitos o no se entiende muy bien su forma de administración. ¿Bien? En cambio, en el sistema simplificado, en Tu Empresa en un Día, solamente se necesita el root de una persona e ingresar a la página web www.tuempresaenundia.cl. Bien, ¿cómo se constituyen? Acá hay un esbozo en la cual les pueden compartir e ingresar directamente, donde ven toda la posibilidad y la gama de sociedades que se establece por la ley 20.659. Bien, ahora bien, vamos a hablar de los conceptos. ¿Qué nos convendría, por ejemplo, siendo conductores profesionales para poder constituir una sociedad? Bien, la sociedad de responsabilidad limitada, es una sociedad solemne, donde las personas tienen derechos sociales. Se crea una personalidad jurídica con la libertad para establecer la libertad, la administración y la representación. Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en la administración. ¿Por qué? Porque uno o más personas pueden ser socios de esta sociedad de responsabilidad limitada, y se van a elegir de común acuerdo. Y ellos van a ser los administradores de la sociedad ante el banco, por ejemplo, ante la responsabilidad que tienen con sus socios, con los proveedores, ¿cierto? Y también la responsabilidad que tienen con los socios solamente hasta el monto de sus aportes, no afectando su patrimonio como persona natural. Bien. En cambio, las empresas individuales de responsabilidad limitada es una empresa en la cual existe solo una persona. Una persona puede constituir esta sociedad con patrimonio distinto, obviamente, a su titular, y siempre las naciones de carácter comercial. También, ojo con ello, podrán realizarse toda clase de operaciones civiles y comerciales, pero siempre una determinada actividad específica. Por ejemplo, el transporte de pasajeros de turistas, ya los turistas, ¿cierto? El transporte pasajero, en ese sentido turista es muy importante, de acuerdo al decreto supremo 80, ¿cierto? Crear sociedad de EIRL para el transporte de este tipo de pasajeros, ¿bien? Ojo, la administración siempre va a ser realizada por el constituyente, ya quien crea la sociedad de responsabilidad limitada. Siempre tener en consideración que se tiene que tener un solo objeto, solamente el transporte o la prestación de servicio. No pueden ser dos objetos, sino va a ser múltiples, y en ese caso puede adolecer de un reparo por parte de los bancos, en este caso la Fiscalía. Bien, se puede delegar la administración a terceros, la responsabilidad social limitada, siempre que sea a través de una escritura pública inscrita al margen del registro de comercio de su extracto primitivo. Bien. Sociedades que vamos a utilizar tanto para licitar o para constituirnos como empresas o personas jurídicas son las sociedades anónimas. Bien, las sociedades anónimas es una persona jurídica formada por la reunión de un fondo común
suministrada por accionistas responsables, que ellos van a ser responsables solo por sus respectivos aportes, y administrada por un directorio integrada por miembros esencialmente revocables. El tema del directorio lo vamos a ver mucho también en las asociaciones gremiales, en las federaciones y confederaciones y en los sindicatos. La creación de un directorio es un elemento vital para la sociedad anónima en estos casos, que obligatoriamente tienen que estar regidas por ellos, quienes son las personas que van a administrar la sociedad y van a entregar los poderes necesarios para que sus mandatarios o sus representantes legales o gerentes generales en su caso puedan tener actividades financieras con respecto al banco. Los productos que nosotros otorgamos tienen relación estrictamente necesaria con estos poderes, ¿bien? Son sociedades de capital, pueden ser abiertas y cerradas. Generalmente abiertas son empresas que la ley tácitamente así lo establece, ¿cierto? Perdón, expresamente lo establece. Y son sociedades de capital, a diferencia de las sociedades limitadas, que son de personas. Aquí lo que mata es el capital propiamente. ¿Bien? Muy importante tener en consideración la sociedad anónima al momento de crear uno es el directorio. El directorio puede ser mínimo, 3 directores como mínimo, y esta escritura contiene los poderes de la sociedad. Habla de una reunión de directorio que se otorgan los poderes a una o más personas con las facultades que se indican. Esto es muy importante. El directorio delega facultades a sus gerentes generales, a sus mandatarios, a los gerentes de finanzas. Así mantiene un control tanto interno como externo de la empresa. Por ejemplo, las facultades para cobrar un cheque, las facultades para constituir una garantía hipotecaria o prendaria, o bien para que la sociedad sea objeto, ¿cierto?, de garantizarse como codeudora o fiadora solidaria de las responsabilidades que está haciendo con el banco. Todo eso va en la escritura pública de constitución del directorio. El directorio va a delegar estas facultades. Por ejemplo, abrir, girar y cerrar cuentas corrientes. ¿A quién se lo vamos a dar? ¿A qué funcionario? ¿A qué apoderado de la empresa? ¿Bien? Y eso es muy importante tenerlo en consideración. Las sociedades más grandes o complejas que la ley exige que sean anónimas son los bancos, por ejemplo, la AFP, las ISAPRES. En este caso, la ley 18.046 obliga necesariamente a que estas se constituyan como sociedades anónimas abiertas. ¿Bien? En cambio, las sociedades por acciones pasa a ser un híbrido entre las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Bien, a través de la modificación del año 2003 en el Código de Comercio, ¿cierto? Son personas jurídicas también que son creadas por una persona, puede ser como una especie de EIRL en ese sentido, o por más personas mediante la Constitución, perfeccionando de acuerdo con los preceptos siguientes, cuya participación sea el capital que va a ser siempre representado por las acciones. Bien, las sociedades por acciones son muy ocupadas actualmente, tienen beneficios también tributarios, ¿cierto? Y también permiten abarcar más objetos, más giros que, por ejemplo, una EIRL. La administración puede ser quizás por unos administradores, puede ser por un directorio o puede ser inclusive por los accionistas. Entonces hace la mezcla entre la sociedad anónima de responsabilidad limitada y IRL en su caso. Y esto permite también una mayor flexibilidad al momento de su constitución, optando por la voluntad, por la autonomía de la voluntad de los constituyentes, que eso es muy importante en esta materia. ¿Bien? ¿Qué es lo que vemos nosotros como banco? ¿Dónde nos fijamos? ¿Dónde podemos ver que las cláusulas bancarias tienen problemas o qué es lo que no vemos? Por ejemplo, la relación de las cláusulas que están establecidas en los estatutos, como vemos en este ejemplo, ¿cierto? Se produce por medio de los poderes otorgados por el directorio. La fiscalía del banco, ¿cierto?, de nosotros, revisa que estos poderes otorgados se traduzcan en los productos financieros que ofrecemos como Banco Estado y que pueden ser contratados por las distintas entidades, ¿cierto? Una omisión desencadena rechazos y objeciones en bancos y proveedores. Esto tiene que ver porque nosotros consideramos que los poderes deben ser puros y simples. No tienen que estar sujetos a una condición. Los poderes tienen que ser de una manera expresamente entendible. No puede prestarse a dudas con respecto a la forma en que van a actuar, por ejemplo, las personas a las que le estamos dando fuera, los mandatarios, ¿ya? No debe haber una confusión en que quién va a abrir, cuánto va a abrir, cuáles son los montos determinados. La idea es que los poderes sean lo suficientemente íntegros para que la fiscalía no se los objete. Y aquí está la gracia, en definitiva,
de otorgar bien los poderes. La asesoría acá en este sentido es muy fundamental, entonces siempre poner atención a, por ejemplo, en facultades como abrir y cerrar cuentas corrientes, los giros, vamos a actuar en compraventa de divisas, vamos a garantizar obligaciones, o bien si uno de los administradores o los mandatarios, ¿cierto?, requiere una actuación en conjunto con respecto a ciertas facultades que no pueden hacerlas por sí solos. Eso es muy importante tenerlo en consideración. Y eso es lo que nosotros vemos. Si vemos dudas, por ejemplo, en la forma de actuar de una constitución de una sociedad otorgada por este tipo de documentos o de poderes, en definitiva, lo más probable es que otorguemos ciertos productos básicos, que son, por ejemplo, cuenta corriente de depósito, cuenta emprendedor, chequera electrónica, cuenta vista, y no dando su posibilidad de a otro tipo de productos como créditos, etcétera. Bien, entonces eso es muy importante tenerlo en consideración. Bien, los poderes son entonces las facultades que las empresas y las asociaciones otorgan por medio de sus directorios. Y aquí tenemos que tener en consideración algo muy importante. Estos poderes siempre, al momento de redactarlos, ¿cierto?, poner quiénes son las personas que van a operar en ellos, con su nombre y apellido y generalmente, idealmente el root. Agregar el root es muy importante para cuando nosotros visamos estos poderes. Así no tenemos que reparar por cosas tan básicas como, ejemplo, por el root de las personas que no lo sabemos, lo desconocemos. Bien, y acá hay un tema vital que es la forma de actuar. ¿Cómo van a actuar las personas? ¿Van a actuar todos conjuntamente o van a actuar de manera individual o indistintamente? Y eso es un tema que las empresas, a través de la autonomía de la voluntad, ¿cierto?, deben decidir a fin de que nosotros prestemos los productos adecuados a las personas que así lo requieran. Bien, aspectos prácticos a tener en consideración en las escrituras públicas, los extractos primitivos, reparos más frecuentes y las juntas de accionistas. Esto es lo que vamos a ver para terminar aquí con la presentación. Nunca hay que confundir la escritura pública con la protocolización del extracto. Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros vemos en la sociedad de sociedad de responsabilidad limitada? Siempre acompañar el RUT del Servicio de Impuesto Interno. Bien, acompañar la escritura pública a la Constitución o copia de esta, bien, copia de la inscripción del extracto primitivo en el registro de comercio del conservador de bienes respectivos, bien, con un plazo no menor a 60 días. Aquí vemos toda la historia, la vía de la sociedad, bien, su inscripción, etc. Bien, finalmente la publicación en el extracto en el diario oficial. Si no cuentan con ella a través de la protocolización, podemos nosotros buscarla a través de las páginas que nosotros tenemos habilitadas para ello. Lo mismo para las sociedades anónimas, exactamente lo mismo, los mismos documentos, ¿bien? Los mismos documentos, pero sin embargo debemos agregar el tema de los mandatos. Si además del informe de la sociedad, por ejemplo su constitución, la escritura de la inscripción en el conservador de bienes raíces, la vigencia y la publicación, si además del informe uno va a acompañar los poderes del directorio, ¿cierto?, se requiere que estos poderes estén reducidos a escritura pública, sean firmados ante un notario, pues es un protocolo banco. Ya el Banco Estado requiere a fin de saber que estos poderes son fidedignos y además que tenemos un historial para poder corroborar esta información a futuro, ¿bien? Donde va a estar la sesión de directorio juntamente con los poderes. No es un requisito legal, no es un requisito que establece la ley, pero sí como criterio operativo para nosotros es vital para poder mantener el historial de la sociedad y de sus poderes, de sus representantes o mandatarios al efecto, ¿bien? Para la sociedad anónima, mismos requisitos: constitución, escritura pública, constitución, copia del extracto primitivo en el conservador y la publicación en el extracto en el diario oficial. Lo mismo con los poderes. Deben ser acompañados por una acta reducida escritura pública de la sesión de directorio o de la junta accionista o de su representante, si es que no vienen insertos en la propia escritura de constitución. Bien, en cuanto a la IRL, los mismos documentos, escritura pública o constitución, copia de inscripción en el extracto primitivo en el registro comercio y la publicación en el diario oficial. Ahora bien, por ley, ¿cierto?, los poderes, uno puede en una IRL delegar poderes, conferir mandato a otra persona, pero estos mandatos, para poder saber si efectivamente son válidos o no, se deben inscribir al margen de la escritura de el extracto primitivo del conservador de bienes raíces respectivos. O sea, al margen del registro comercio, uno debe anotar efectivamente la escritura pública donde se inscribirá en este registro y se anotará al margen la inscripción primitiva
sobre este poder, donde además, ideal, obviamente, acompañar la fotocopia y RUT de los mandatarios para poder informarlo. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de constituciones de sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, la protocolización, ¿cierto? Otra escritura de sociedad limitada, repertorio, la notaría, por ejemplo, cosa muy importante, el domicilio donde se van a inscribir. El domicilio de la empresa es muy importante porque eso va a depender dónde vamos a inscribir, en qué conservador de bienes raíces vamos a inscribir la sociedad, ¿ya? San Miguel, Santiago, Rancagua, etcétera. Todo va a depender del conservador de bienes respectivo, ¿bien? Otro aspecto importante, el extracto primitivo. Este es el extracto primitivo que nosotros tenemos a continuación. Acá hay una modificación al margen, por ejemplo, y acá está todo totalmente hecho, que es distinto a este certificado de vigencia. El certificado de vigencia, el conservador de bienes raíces, que muchas veces se exige, es para saber si la sociedad aún está vigente en el sistema del conservador o no. Cosa que no podemos saber el marco porque va a depender de la disolución o del fuero o de la voluntad de las partes, en definitiva. Acá tenemos, por ejemplo, la inscripción del conservador de bienes raíces a un extracto primitivo, ¿cierto? Y acá tenemos la publicación en el diario oficial, ¿bien? Que son elementos esenciales para la constitución de las sociedades propiamente tal. ¿Cuáles son los reparos más frecuentes que nosotros vemos en la Fiscalía? Siempre el RUT, por eso siempre se los comento. Importante acompañar la fotocopia simple del carnet de identidad de cada uno de los socios o apoderados que van a ejercer la administración, ¿bien? Acompañar, en caso que sea necesario, un certificado con posición de directorio en la sociedad anónima, sobre todo en el caso de que los poderes de esa sociedad, ¿cómo vamos a determinar que están vigentes? Por medio de un certificado con posición de directorio que lo firma el gerente general de la empresa. Ya este es un documento simple que nosotros acreditamos, no es necesario firmarlo ante notario, pero sí nos permite a nosotros saber que esos son los poderes vigentes de la empresa. Bien. Otro de los reparos más frecuentes que tenemos, ya para terminar con la presentación, ¿cierto?, es la forma de actuar de los socios o el directorio. Por ejemplo, en la sociedad de responsabilidad limitada, la ley de 1918, van a actuar todos los socios conjuntamente o le vamos a dar facultades a alguno de ellos, con algunas facultades bancarias deben actuar en consumo o van a actuar de manera indistinta. Por ejemplo, garantía hipotecaria, contratar préstamos. Tenemos que ver bien ahí el detalle de la forma de actuación de la administración de las mismas. En las sociedades anónimas, lo importante es siempre tener en cuenta la reducción de los poderes por medio de escritura pública, ¿cierto? Y ver bien también la forma de actuar, cómo van a actuar los apoderados, qué limitaciones, cuántos montos van a poder actuar, sobre tanta UF, sobre menos UF, etcétera. Bien. Y finalmente, en las sociedades por acciones también tenemos este híbrido con respecto a la documentación solicitada que tiene que ver, por ejemplo, con las formas de actuar. ¿Quién va a actuar? Va a actuar el gerente general, van a actuar más apoderados, van a actuar todos conjuntamente, indistintamente, y qué facultades le vamos a dar a cada uno de ellos. Finalmente, en las empresas individuales de responsabilidad limitada, siempre poner un objeto único en su objeto. El objeto social debe ser único, porque si no, los bancos consideran que es múltiple, sobre todo acá, y eso implica que no va a poder optar a otro tipo de facultades bancarias. Bien, por ejemplo, transporte de turista, ideal, obviamente la IRL para el decreto supremo número 80. Muchas gracias por su participación, por su tiempo y se agradece todo este momento. Gracias. Muy bien, Diego. En realidad, yo creo que nuestros socios, nuestros colegas hacen 1000 preguntas respecto a esta materia. Esencialmente, cuando ha ido cambiando la legislación, no nos olvidemos que inicialmente éramos sindicatos, después pensamos en sociedades. O sea, muchas veces la situación en que todos le dan poder a una sola persona para que actúe como persona natural, pero en representación del conjunto, por los riesgos que eso tiene esencialmente patrimoniales, porque en realidad él pone en juego su patrimonio por todos los demás, digamos. Entonces, cuando hay que firmar compromisos, ya sea de licitaciones o los perímetros de exclusión, obviamente que es importante tener delimitado el tema de los poderes y también el capital, porque hay boletas de garantía de por medio o hay que contratar personal, y eso al final lleva a comprometer a una sola persona cuando es una responsabilidad del conjunto.
Y ahí, bueno, están las diferentes opciones, ya sea una IRL, una sociedad por acciones, o las sociedades tradicionales, que es la sociedad anónima cerrada, que es lo que más se usa en este sector, porque la sociedad anónima abierta es para transar en la bolsa y no, ahí no llegamos. Entonces, Ahí no llegamos. ahí estamos hablando de otra cosa, así que, Diego, yo creo que es muy ilustrativo lo que aquí se dio, y también dejar claro el tema de la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica, porque en el tema de la empresa, por supuesto que está sobre todo el capital más que la persona, o sea, ¿de cuánto cuenta? Bueno, el banco siempre se la ha ingeniado como para poder atendernos, y muchas veces hemos tenido que avalarnos entre todos, pero teniendo una sociedad muy bien constituida, se sobrepasan todas esas barreras que pudiésemos tener hoy día. Así es, don Héctor, efectivamente. Y siempre, bueno, ustedes son un cliente muy antiguo de nosotros, así que siempre hemos estado con esa participación y cariño y entusiasmo para poder ahí ayudarlo en lo que ustedes estimen necesario con respecto a sus funcionarios y a su confederación en ese sentido. No, excelente. En todo caso, somos con mucha experiencia, no tan antiguos. Mejor dicho. No sé, Sally, ¿cómo lo ve usted? Presidente, Ya. dos consultas al abogado. Cuando uno ingresa, y por lo general ingresa los papeles a través del ejecutivo del banco, ¿hay un tiempo de respuesta de fiscalía? Sí, tenemos un tiempo de respuesta siempre que los papeles vengan todos conjuntamente. Depende del tipo de sociedad. Por ejemplo, la anónima, que requiere mucho más estudio, tenemos 5 días hábiles para poder estudiarla. Por ejemplo, responsabilidad limitada y IRL son 3 días. Tenemos los tiempos determinados. Pero esos tiempos van a depender porque ahora estamos con un proceso de digitalización muy grande del banco que nos permite responder en menos tiempo con respecto a los plazos ya señalados, en definitiva. Ahora estoy en un proceso de digitalización. Y la segunda pregunta, si uno presenta documentación y sale con reparo, la fiscalía le informa al ejecutivo, el ejecutivo le informa al cliente, ¿eso también tiene un tiempo de respuesta? Generalmente nosotros hacemos el reparo y lo enviamos de inmediato al ejecutivo. El ejecutivo... ¿Cuánto tiempo tiene uno para solucionarlo? Es que no, depende, pueden ser 90 días, 60 días, generalmente va a depender del cliente, pero no hay un plazo establecido para que el cliente subsane o no el reparo. Lo importante es que el cliente lo haga lo más pronto posible para poder otorgarle los productos necesarios, en definitiva. No hay para el cliente la idea es sacarle un poco más el peso, sino que apoyarlo en la confección y la resolución del tema. ¿Sí o sí? Diego, y la última pregunta. Yo he visto que en Empresa en un Día, cuando uno constituye una empresa, hay un enlace hacia Exactamente. Que ya está firmado todo. Hay un enlace donde uno puede solicitar inmediatamente la apertura de una cuenta emprendedor, que le llaman, algo así. No sé si me quedé en el concepto pasado. Y eso es mucho más rápido porque ya viene visado todo lo que es la escritura, ¿no? Exactamente, esto es un convenio que hizo Banco Estado con el Ministerio de Hacienda a fin de que las empresas pasan por un sistema automatizado que nosotros tenemos en el banco, donde se permite que las empresas, una vez que obtengan y estén validadas con respecto a tu empresa en un día, de inmediato ya tienen cuenta emprendedora activa con nosotros. Y eso obviamente que permite que puedan participar más rápidamente en todo tipo de licitaciones, porque generalmente les exigen que tengan una cuenta abierta a nombre de la empresa. Entonces este proceso... los tiempos son prácticamente instantáneos. Ya parten con la cuenta emprendedor y ahí obviamente la evaluación comercial va a ir determinando qué otros productos se les pueda. Pero sí o sí ya tienen cuenta. Y eso es lo importante para la participación, para que justamente hablaba el señor presidente con respecto a las boletas de garantía y a las obligaciones que pueden tener a futuro. Ya parten con una estructura financiera, bancaria, ¿cierto?, agregada por nosotros, en definitiva. Entonces hace mucho más mucho más rápido el proceso. Gracias, presidente. Diego, agradecerte todas las propuestas que habían a los reparos más recurrentes, que usualmente son las consultas que nos hacen nuestros clientes que están a cargo de administrar estas empresas, así que de parte de Banco Estado Microempresa, darte todas las gracias por el apoyo en esta cápsula
Y bueno, y darles las gracias también a don Héctor por darnos la oportunidad de darle esta información que es súper valiosa para los distintos dirigentes, representantes legales que están asociados a Conatacocha, así que siempre es abierto a que después en un futuro nos hagan consultas o dudas de las que pudieran haber en caso de cualquier proceso de postulación acá al banco. Bien, muchas gracias. Gracias, Sally, y gracias, Diego. Uno podría decir hoy día que toda la información está en la web, pero a veces no sabemos buscarla, no sabemos dónde efectivamente está, pero estas cápsulas cuando nos traen las materias y nos enuncian incluso las leyes donde están inmersas, obviamente que es una tremenda facilitación, así que le agradecemos a nombre de Conatacoch y obviamente esto fortalece mucho más esta unidad o trabajo conjunto que tenemos con el banco desde hace varias décadas ya. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier duda, aquí estamos a su disposición por parte del banco de Fiscalía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sally. Gracias, Diego. Gracias a usted. Chao, chao. Gracias. Listo, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao.